Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 21 de enero del año 2026. Voy saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Empiezo por Eleonora Navata. Buen día. Buenos días, bienvenido Emiliano, no te había visto desde las vacaciones. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Un gusto. Sí. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por el saludo. Saludo yo ahora a Juan Erosa, ¿cómo te va? Todo tranquilo, por suerte, todo tranquilo. Reintegrándome a la ciudad, anduve unos días por Cerro Largo, así que volviendo a tomar pie acá en la capital. Hablando de distancia, creo que vía Zoom está Leonardo Costa. Buen día, Neco. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Y dejo el saludo también para Gonzalo Baroni, que se suma a la tertulia en cualquier momento. Vamos con el primero de los temas de la agenda nacional que me gustaría saber cómo están observando ustedes. La polémica desatada en torno a la caja de profesionales universitarios tuvo ayer un nuevo capítulo con la renuncia de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez. Ambos presentaron sus dimisiones después de los cuestionamientos del gobierno y la oposición por la decisión del directorio, tomada por mayoría la semana pasada, de aprobar una partida de 131.520 pesos para los integrantes de ese órgano que asuman a partir de mediados de febrero. En su carta de renuncia, la economista María Noel Sanguinetti expresó que actuó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso está puesto entre comillas. Según el diario El País, la referencia apuntaba al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, quien había sido consultado por los delegados antes de que votaran afirmativamente. Ayer le preguntaron al ministro Juan Castillo a propósito de esa afirmación y dijo que lo desconocía. De que nosotros tengamos conocimiento del Ministerio de Trabajo no surge ninguna cifra, ningún monto de viático posible. La ley establece claramente que tiene que ser honorarios. El Poder Ejecutivo no tiene que avalar nada. La caja es autónoma. Es una caja que tiene también condiciones de paraestatales, por eso tiene dos delegados del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos la posibilidad de en algunas resoluciones que se tomen hacer sugerencias, solicitar tiempo para acercar una propuesta distinta, que es en la etapa que estamos. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, denunció que el hilo se cortó por lo más fino. Dijo, la directora renunciante señaló en su carta de renuncia que actuó cumpliendo un mandato del Ministerio de Trabajo. Entonces ahora las autoridades van a tener que pronunciarse. La responsabilidad política no puede diluirse fácilmente haciendo rodar cabezas, pero sin dar explicaciones. La resolución adoptada por la mayoría del directorio, que seguramente va a ser revocada este jueves, fue cuestionada, ustedes saben, no solo por su ilegalidad, sino también por el escenario económico-financiero delicado que atraviesa la caja de profesionales, con déficits millonarios acumulados durante varios años, que incluso requirieron una ley de salvataje a cargo del Estado en la que se aplican fondos de rentas generales para apoyar a esa institución. De todos modos, en línea con lo planteado por los directores que votaron a favor de la partida, otros colectivos de profesionales universitarios señalaron lo poco realista que resulta que los cargos del directorio tengan carácter honorario. Por ejemplo, la Federación Médica del Interior reconoció que las resoluciones adoptadas deben ajustarse a la normativa vigente, pero planteó la necesidad de generar incentivos adecuados para quienes se encargan de la gestión de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Bueno, a ver, los escucho a ustedes. ¿Cómo han observado estos nuevos giros que ha tenido este caso en estas últimas horas? ¿Quién va? ¿Juan? Bochornoso, ¿no? O sea, lo primero es que a mí por lo menos la noticia en primera instancia me pareció bochornoso, después me resultó como saludable el reflejo que tuvo todo el sistema político de salir a condenar esto y a decir que era inadmisible. Me parece que la renuncia es lo que tenía que suceder al fin y al cabo. Pero bueno, me parece que un poco el enfoque que estaba planteado hoy de discutir esta cuestión de si, ¿no? de si para tareas complejas uno puede asignar funcionarios honorarios, me parece que es interesante. Igual se me hace muy difícil
no desviarme y decir que Uruguay se perdió una hermosa oportunidad de haber eliminado la caja de profesionales, totalmente, que es lo que deberíamos haber hecho. Tuvimos la ventana de oportunidad de discutir una reforma de la seguridad social en profundidad. Yo creo que Uruguay debería tener una caja única por la cual nos jubiláramos todas las personas, todos los ciudadanos, ¿no?, en pie de igualdad. No dimos esa discusión, tenemos instalado este tema. Todo lo que suceda con la caja de profesionales, desde el momento que los ciudadanos de a pie y sobre todo los ciudadanos que no tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad tienen que financiarla en parte a través de los tickets y todos esos inventos que Uruguay tiene, a mí me parece que es prácticamente una estafa. Pero bueno, sobre esto concretamente sí, creo que es muy difícil. Se supone que vamos a un sistema unificado de jubilaciones y pensiones, ¿no? Eso es lo que está previsto según la última reforma. Sí, pero en unos plazos que son, nada, muy, no sé, eso, muy a la uruguaya, ¿no? Decir, bueno, pateamos el problema lo suficientemente para adelante como para que cuando se solucione haya que hacer otra reforma, porque además sabemos que las reformas, por cómo vienen evolucionando las tasas poblacionales y qué sé yo, vamos a tener que ir ajustándolas permanentemente. De hecho, con el nivel de incertidumbre que tenemos sobre el mercado de trabajo, ni siquiera sabemos qué va a ser del mercado de trabajo en el futuro. Entonces, nada, lo que hicimos fue patearla para adelante, que es lo que se hace habitualmente, pero eso no tiene estrictamente que ver con esto que pasó ahora. Yo creo que lo que pasó fue bochornoso, creo que está bien que hayan renunciado, pero también creo que es importante tomarnos en serio esta cuestión de el mundo, nuestro país, las instituciones, la sociedad son cada vez más complejas. No podemos apelar a que instituciones complejas que resuelven problemas complejos estén administradas por gente honoraria. O sea, bueno, tú vas a ese punto, vas ahí, vas a esa discusión que se asumó a las que había habido inicialmente. Leonora. Yo creo que es lamentable el hecho de que si por ley se establece que va a ser honorario, después eso siempre si está la puerta cerrada, entrar por la ventana. Entonces votar una partida que no estaba prevista en la ley. Con respecto a esto que dice Juan, de quién administra las organizaciones, los directorios en general toman decisiones después que las distintas gerencias, que son las que realmente administran, dan las pautas. O sea, en general el directorio no es quien gestiona. O sea, estaría mal si un directorio de lo que sea gestiona. El directorio no está para gestionar. Para gestionar están los gerentes, los directores ejecutivos, etcétera. O sea que si a mí me vienen a decir, bueno, en realidad están haciendo un trabajo. No, están en un directorio. No están haciendo trabajo de gestión, no están teniendo que ir todos los días a la caja. No están teniendo que hacer eso. Creo que es correcto que sea honorario. O sea, es correcto como muchos directorios de cosas son honorarios, porque son eso, directorios. Hay directorios de compañías privadas donde tienen un fee los directores, etcétera, por año y cobran bonos y todo eso, pero esto no estamos en condiciones de que eso pase hoy con la caja profesional. Y sí estoy de acuerdo de que algún día algunas vacas sagradas, como la caja profesional, como la caja militar, como todas las cajas, la caja bancaria, ¿no? La caja bancaria, las cajas paraestatales, se incorporen al sistema del BPS. Porque si no, bueno, de jubilación única, digo BPS, pero podrá ser otra institución, entiendo que debería ser el BPS. Mientras tanto, no solamente los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que no van a recibir beneficios de esa caja van a estar pagando esas jubilaciones merecidas por los profesionales que se jubilaron, ni que hablar que merecidas, mediante los tickets de los medicamentos, mediante esto que se pone cuando los timbres, etcétera, sino también mediante lo que Rentas Generales tiene que volcar a la caja por el déficit, porque ahí nosotros quienes estamos pagando impuestos estamos sosteniendo la jubilación de las cajas paraestatales porque a ellas no les alcanza, porque están mal administradas, porque la cuenta demográfica no da, por lo que sea, pero no les alcanza. Entonces terminan siendo los ciudadanos quien paguen todo esto y no debería ser así. ¿Un comentario puedo? Sí, dale. No, me parece que hay una cosa que dice Leonora que tiene sentido, esta cuestión de, bueno, los directorios no están para gestionar, pero a la hora de tomar decisiones, uno se tiene que informar, hay que leer, no sé, me parece que hay cierta dedicación, que si las decisiones son tan relevantes, ¿no?, como la administración de los fondos que tiene la caja profesional, esos cargos no deberían estar librados a la buena voluntad solamente, me parece, de un cuerpo de gente. Creo que en eso, nada, hay que, por más que vos no tengas que estar elaborando el informe,
pero sí vos te tenés que, Mirá, para tomar decisiones tenés que tener un salvo marco. los cargos del Poder Ejecutivo, que son nombrados por el Ejecutivo, y puede llegar a tener que ser parte de tu rol, porque seguramente estas dos personas además tienen un rol dentro del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y Cultura, en otra parte de esos ministerios, sean funcionarios, lo que sean. Los otros roles son electivos. La gente que se presenta para presidente, vicepresidente, etcétera, de la caja de profesionales, elige hacerlo, por militancia, por lo que sea. Ya saben que es así. Y de hecho, esas personas votaron en contra. Uh-huh. A ver, Gonzalo, ¿por dónde vas con tu intervención? Yo cuando planteaba este tema lo sugería por dos puntos. Primero, la discusión o el debate que se pudo haber dado y que se está dando en realidad por la introducción que ustedes correctamente hacían de si el Ministerio de Trabajo llegó a dar determinadas indicaciones, sí o no, a los integrantes del Poder Ejecutivo y una sugerencia a los integrantes de este directorio. Que ahí me parece que bueno, hay responsabilidades políticas, que me parece que no alcanza simplemente con decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no mandé esa carta, como dice el ministro y demás, pero me parece que es importante por la sensibilidad, porque estamos ante un momento, y Eleonora relataba parcialmente lo que venía sucediendo con la caja, donde es un tema sensible, donde tenemos cajas, donde muchas de ellas son deficitarias, algunas por problemas de gestión, otras por problemas demográficos o actuariales, pero que evidentemente hace muy poco los profesionales nos encontramos en una discusión un poco relevante para nuestro futuro, que es qué va a pasar con nuestras jubilaciones y quién las gestiona. Y después el segundo punto, que es el que planteaba y al que le quería poner más foco, más allá del diente político que le podemos poner al primer punto, si sí o si no, reitero, si el Ministerio de Trabajo dio determinadas órdenes o sugerencias. El segundo punto es por qué Uruguay está lleno de directorios o lugares que están gestionados por gente de manera honoraria. Y ahí entramos con las discusiones históricas de si, bueno, se presentaron porque es un cargo electivo, que es un argumento válido. Después está el otro punto de hay mucha gente que ocupa cargos honorarios que no son cargos electivos y que el Ejecutivo o algún tipo de organismo los termina enviando y terminan gestionando espacios muy complejos, porque está bien, yo entiendo que en este caso una directiva no toma las decisiones finales, toma las decisiones finales, pero no toma las decisiones cotidianas que puede tomar un gerente general o determinadas gerencias en la caja profesional o en determinados lugares. Sin embargo, son la última palabra en muchos aspectos. Entonces, yo creo que hay un cuestionamiento y a veces capaz una falsa hipocresía del Uruguay, de decir, bueno, en realidad alivianamos un poquito con salarios algunas cosas y estamos dejando de lado, y me parece que es un debate interesante o histórico que hay que dar, que hay lugares que no pueden ser llevados adelante, porque así como pasa el grado de honorario en estas cosas, pasa el grado de salarios ridículos a presidencias de entes autónomos y demás que terminan ganando 2, 3, 4 veces menos que las gerencias que llevan adelante las discusiones. Y ahí salen muchas voces que son las que me terminan molestando. Bueno, pero son cargos políticos y eso los ponen a dedo. Bueno, sí, pero al final del día es el presidente de UTE, el presidente de Antel y demás. Entonces, vuelvo para atrás. Así como me molesta que los entes autónomos y determinados organismos tengan cargos que quizá habría que remunerarlos mejor y tener un perfil más profesional, en las cajas me pasa lo mismo con la Universidad de la República. Yo creo que en algunas áreas, cuando la Universidad de la República tiene cargos selectivos, toma decisiones muy críticas, como contratos, como licitaciones y demás, y son personas que en realidad están no de manera part-time, ultra part-time, porque algunos son estudiantes, otros son profesionales, otros son docentes que pueden o no pueden estar más involucrados en la actividad. Entonces, dejando pie para los demás colegas, yo creo que en esta primera intervención lo que quería dejar bien claro es, me preocupa que en lugares tan complejos de toma de decisiones haya gente que de manera part-time, que me parece que no es válido el argumento de, bueno, pero se presentaron y ya sabían cómo eran las reglas. Me parece que sí y no, porque no pueden estar gestionando este déficit, estas cosas. Entonces, después cuando pasan estas situaciones de nos votamos una partida para tomar determinadas decisiones,
la cual no estoy de acuerdo dado el momento político, pero sí estoy de acuerdo de discutirla más adelante. No me parece que le carguemos tantas tintas a gente que trabaja de manera honoraria. Capaz que la solución está por el lado que plantea Juan, o que incluso planteaba Eleonora. Quiero decir, si esta caja no existiera, si no existieran todas las otras cajas paraestatales, no se necesitarían directorios, a su vez, integrados de manera honoraria, ¿no? Paréntesis, yo fui a votar aquí abajo, porque aquí arriba, perdón, fue en el piso 4, y cuando vine a votar pregunté cuál era la lista que proponía o cerrarla o modificarla completamente, porque era la única que iba a votar, no sabía ni quiénes eran, ni quién se presentaba, ni nada por el estilo, ni siquiera era obligatoria la elección, pero vine a votar por un deber cívico y pregunté cuál la iba o a eliminar o a reducir en determinadas funciones, y ninguno me supo responder bien quién quería hacer qué o cómo. A donde iba es que quizás este problema de los directores honorarios, que entiendo por dónde va la argumentación tuya, Gonzalo, capaz que se debe a que tenemos demasiados organismos, ¿no? A que el Estado uruguayo va creando todo el tiempo instituciones. Sí. Y después tiene el complejo de culpa de, creamos una nueva junta, creamos una nueva secretaría, creamos una nueva comisión, pero la ponemos honoraria, ¿no? La armamos, sí, armamos una burocracia, pero a su frente ponemos gente que no va a cobrar un sueldo, ¿no? No sé, capaz que el problema está por ahí, en que habría que ver por qué tenemos esa tendencia a crear tanta institucionalidad. En este caso, con una caja paraestatal. Pero bueno, vamos a escuchar a Neco, que todavía no intervino. Bueno, no, en realidad yo creo que estos son los temas de la hipocresía política en Uruguay, en donde, bajo el argumento de que algo es honorario y que se vota por ley, se pretende que gente se dedique a administrar dineros públicos, en este caso parte de los dineros vienen de las arcas del Estado y de los otros vienen de los afiliados a la caja, que aportamos mes a mes con nuestros montepíos muchas veces, y también con lo que se paga mensualmente la caja, y pretendemos que una caja que ya es deficitaria sea administrada por gente que sea honoraria. Creo que no puede haber ningún cargo honorario en ninguna parte del Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, aun cuando sean gente honorable, que yo no me estoy pronunciando que no lo sean, toman decisiones de compras, de licitaciones, de recursos administrativos, etcétera, y si es gratis, se puede prestar a eventualmente a amiguismo, favoritismo, que no están bien. La discusión en sí misma es una discusión típicamente uruguaya, hipócrita, que se hace también con los sueldos públicos. Gonzalo lo decía, en el gobierno anterior se volvieron a topear los salarios de directores de empresas públicas, entre otras cosas, bajo el argumento de se está controlando los dineros de la gente, y yo creo que eso es una gran mentira, y sobre todo es una gran falsedad. Si se quieren cortar los gastos públicos, por lo pronto no deberían haberse creado como se crearon en este presupuesto, en el anterior, varias personas públicas no estatales, que muchas de ellas siquiera tienen razón de ser. Entonces, si se quiere hacer realmente las cosas, se tiene que ir al fondo, no a estos pequeños recortecitos que son básicamente para tribuna. Entonces, es una discusión que me parece lamentable, y el sistema político también me parece lamentable estar discutiendo esto, porque se rasgan las vestiduras cuando en realidad lo que debieron haber hecho era eventualmente cambios de fondo. Y como en Uruguay nadie quiere hacer cambios de fondo, pasan estas cosas. Chan. Sí, no, Uruguay va camino, recojo el guante de Neco, que yo planteaba el tema de la discusión de directivas honorarias o excesivos cargos que en realidad tienen mucha responsabilidad, porque es muy difícil, y con razón, que a un gerente de segundo nivel o a un jefe de sector o área dentro de la caja o cualquier otro organismo vayas con el dedo inquisidor a decirle, che, mirá que está dando déficit o hay determinado cálculo que se hizo mal. ¿Con quién va? Con las directivas. Entonces las directivas yo creo que al final del día tienen una responsabilidad. Entonces el discutir si deben o no deben tener una remuneración, yo creo que sí, por un tema de mayor dedicación. Después entramos en esta discusión que no quiero empantanarme en eso, pero como lo lateral
que termina siendo a esto la discusión de ACE, ¿no? De si debería haber sido danza full time o no debería haber sido full time, si era solo 30 horas, no era 30 horas. Bueno, cuando uno maneja determinadas directivas, determinadas cosas, me parece como que hasta de buen sentido de que uno se vaya a dedicar mucho tiempo, y más en este caso la caja profesional, que es deficitaria y que tiene muchos problemas. Voy a un paso más, esto que planteaba Neco, que me parece que es una discusión bastante abierta. Sin hacerme el Nostradamus, ni mucho menos, pero yo creo que el camino es a que los estados vayan teniendo menos gente en posiciones con poca capacitación, o sea, el clásico colocador de sellos o despachador de papeles o el que te lleva el expediente o cosas por el estilo, y más gente de alta formación con bastante nivel de decisión, o sea, gente que toma decisiones estratégicas en el Estado, gente que lleva adelante determinadas posturas o lineamientos que pueden ser políticos o técnicos, pero que lleva adelante posturas técnicas, obviamente con una inclinación puede o no ser política. Entonces, yo creo que ahora vamos a encontrarnos en una tensión que es lógica, que el Uruguay se la tiene que dar, que es hasta qué punto el Estado es un proveedor de trabajo y que masivamente tiene mucha gente que capaz está haciendo cosas que de pronto no son tan necesarias y que pueden ser automatizadas a la brevedad, de hecho están siendo automatizadas a la brevedad, o es un Estado eficiente, y me parece que es justa esta analogía, un Estado eficiente que empieza a tener gente con alto poder de decisión, con buenos salarios, pero que toma decisiones profesionales con altas capacidades. Algunos me podrán decir, ¿es una falsa oposición? No, yo creo que es una justa oposición, porque una persona que le dedica mucho tiempo a tomar decisiones estratégicas, pero además a gestionar 20, 25, 100, 200 personas con sus gestiones humanas, sus llegadas tarde, sus llegadas temprano, sus licencias, su me siento mal, no estoy motivado, los ascensos y cosas por el estilo, te quita tiempo de tomar decisiones clave. Entonces yo creo que el Uruguay tiene que empezar a tener claro de que hay que tomar un camino, si es el Estado proveedor de salarios o si es el Estado que puede proveer ciertos salarios, pero en realidad su función principal no es la existencia de salarios públicos, sino que todos los contribuyentes, todos los habitantes de este país tengan mejores servicios, mejor vida y que se le cumplan con las condiciones mínimas necesarias. Otra discusión a propósito de reforma del Estado, o un nuevo capítulo. Lo que pasa esa discusión que a cada rato tenemos en la agenda, la reforma del Estado. Para hacer esto que dice Gonzalo, perdón Emiliano, no sé, No, porque lo planteo así porque, no sé, desde que volvimos a la democracia estamos con la reforma del Estado en el menú, ¿no? La vaca sagrada. Pero eso ha ido cambiando con el correr de los años y están pasando cosas en el Estado, tal vez capaz que no a la velocidad que a algunos nos parecería que sea la adecuada, pero están pasando muchas cosas en el Estado. Gonzalo acaba de decir, hay muchas tareas que se van automatizando, hay el tema de los trámites en línea en el Estado ha crecido, pero muchísimo, y ya sacar una partida de nacimiento no es lo que era hace muchísimo tiempo, o sea, el Estado está teniendo un avance en ese sentido. Creo que a veces también nos gusta tener eso como caballito de batalla de porque todo funciona tan mal cuando no funciona tan mal. Hay partes del Estado que funcionan mejor que otras, por supuesto, pero se ha avanzado bastante, creo, en los últimos años, y perdón por este disclaimer. Respecto a lo de si los directores o los directorios tienen que cobrar o no cobrar, y si tiene que ser gente que capacitada o no capacitada, bueno, yo estoy de acuerdo que tiene que ser gente capacitada en todos lados, no necesariamente por ser capacitado. Si el cargo son, o sea, no por ser honorario va a haber gente que no esté capacitada, solo digo eso. Y el tema de que sea honorario tiene que ver con la ley que se votó. Si nosotros decidimos ir a fondo, y ahí concuerdo con Neco, por una reforma estructural, hay que no solamente pensar que los directorios deben cobrar, a lo mejor hay que pensar en un rediseño institucional donde los directores ejecutivos, las gerencias, etcétera, tengan ese poder de toma de decisión. Porque lo que sucede muchas veces es que hay muchos técnicos capacitados, hay muchas personas que a nivel intermedio podrían llegar a tomar determinadas decisiones con mucha conciencia y con mucho profesionalismo, pero el diseño institucional hace que no las puedan tomar. Entonces, no es solamente una cuestión de traer gente que esté capacitada y pagarle, es también cómo es el proceso de toma de decisiones y de
funcionamiento de cada organismo. Y acá con la caja profesional me parece que el problema es genérico, con todo. No, esto es una perlita más y además que está por fuera de una ley que se votó hace poquito. También eso hace ruido. A mí me encanta que la discusión se vaya para el lado de lo más amplio, ¿no? Del de fondo. Me parece que esto que planteaba Gonzalo de la necesidad de una reforma del Estado, ¿no? Vos lo sintetizabas, Emiliano, en ese sentido. Y esto que dice Leonora, ¿no? Es cierto, en el Estado están pasando cosas. Pero hay cosas que no están pasando, ¿no? Y Uruguay necesita ya urgentemente una desburocratización. Que sí, los trámites en línea está bien, puede que agiliten algunas cosas, pero es el mismo Estado que te sigue pidiendo 3 o 4 veces la misma información sobre la misma cosa, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay, pero también asumo que, cierro la idea anterior, creo que Uruguay necesita una discusión muy fuerte sobre qué modelo de Estado quiere, pero está esto que dice el Neco, ¿no? En la dirigencia política uno no encuentra gente que tenga ganas realmente de comprarse los líos, porque hay que ser sincero en esto, si uno propone una reforma de fondo del Estado, al otro día tiene un lío monumental con COFE, ¿no? Porque cualquier cosa que vos quieras tocar, esto que sonaba acá de la vaca sagrada, bueno, del todo nadie se anima a tocarlo. Entonces, a mí me parece que sí, que nos surge una cuestión. Yo, cada vez que aparecen estas discusiones, no puedo dejar de referenciar un libro que leí y que me cambió la forma de pensar definitivamente, que es un libro de un filósofo vasco que se llama Daniel Innerarity, que escribió Teoría de una democracia compleja, ¿no? Y ahí el tipo aborda los nuevos desafíos de las democracias de nuestra época y cómo los estados, o rastrea algunas puntas de cómo los estados tienen que empezar a hacer frente o intentar pensar esos desafíos. Y creo que el Uruguay debe entrar en ese camino, porque después en el segundo tema vamos a hablar de economía, desarrollo, qué sé yo, y el rol que el Estado tiene, ¿no? En los trámites, en las regulaciones o en las no regulaciones, en las cosas que están burocratizadas o en las que no, en las que funcionan más fácil o más ágiles, todo eso en la dinámica acumulada tiene un rol muy pesado sobre lo que pasa o lo que deja de pasar. Y esto, ¿no? De cómo la sociedad percibe el vínculo con el Estado. No podemos pensar que es una cuestión solamente de determinados actores, de determinadas ideologías, de determinado pensamiento político que abonan la rabia que el ciudadano tiene con el Estado. Hay una responsabilidad de cómo funciona esa organización que genera molestia, que genera carga, que genera incomodidad. Y eso hay que apuntar a resolverlo, porque al final del día el Estado es la organización que nos dimos todo para poder vivir más o menos de manera ordenada. Entonces tenemos que tratar de que eso funcione mejor. ¿Y a ti, Neco? ¿Cómo te resultan estas últimas intervenciones? A ver, todos los temas, estos son temas de incentivos a favor o en contra de hacer algo. O sea, los incentivos a favor del cambio, de la reforma del Estado, en Uruguay son muy bajos. Primero porque en realidad el 80% de la población, y estoy diciendo un porcentaje totalmente aleatorio, la mayoría de la población no tiene ningún incentivo por modificar el Estado en los términos de lo que estamos hablando. De hecho, muchos de ellos ni siquiera perciben que puede ser un problema. Entonces, ¿qué incentivo puede tener el sistema político para modificar determinadas cosas? Entonces, cuando los incentivos en Uruguay se dan generalmente cuando se está llegando al precipicio, entonces las cosas se hacen a la apurada. Todas las modificaciones a la seguridad social se hacen, especialmente las cajas paraestatales, se hacen cuando el déficit es total y no se sabe si va a poder pagarse, como pasó con la caja profesional, el mes siguiente. Entonces, es muy difícil hacer cambios cuando yo estoy modificando cosas prácticamente en un CTI, ¿no? Entonces, y por otra parte, los partidos políticos tampoco tienen incentivos para modificar determinadas cosas en el Estado, porque en realidad han pasado todos los partidos por el gobierno en Uruguay, y en general los cambios son muy difíciles de hacer. Lo digo con cierta experiencia de hace muchos años, en donde los propios legisladores no ven que votando determinadas cosas eso le pueda acarrear posteriormente votos. Entonces, el sistema político es un reflejo de lo que es la sociedad. La sociedad uruguaya es una sociedad de no hagan olas,
y por tanto no podemos pretender que las modificaciones en el Estado sean revolucionarias. El Uruguay es eso, es lo que es. Entonces, me parece que, Emiliano, tú decías, hace años se habla de reforma de Estado. Yo creo que desde la madre de toda la reforma de Mujica, antes también había comités de desburocratización, reforma del Estado, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos se lo plantean, y sí, han pasado cosas, hay muchas cosas que se han simplificado, pero en el fondo esa simplificación no ha aparejado ningún cambio institucional que uno diga, bueno, se achicó sustantivamente el gasto público. Y eso, a menos que haya un terremoto político, dudo que vaya a pasar en los próximos 10 años. Yo tengo una diferencia... Se coló, Juan, iba a intervenir Gonzalo. No, un mínimo apunte. Esta discusión general que resumía ahora Neco, que todos creo que la hemos tocado, que es en verdad es la madre del asunto, que es reforma del Estado, qué cargos tenemos, de qué manera, para qué tenemos el Estado. Me parece que falta una reflexión por parte de todos los partidos políticos de decir cuál es el rol del Estado y para qué estamos. Juan tocaba rápidamente de, bueno, sí tiene parte en la economía, sí, en el desarrollo, sí, en las libertades, sí, bueno, pero hasta qué punto, y creo que esa es la diferencia entre los principales partidos políticos, es hasta qué punto pone una pata o no pone una pata en la vida privada de las personas o hasta qué lugar toma decisiones. Y el último segmento, la última cosa que quería agregar es, yendo a lo particular después de lo general, es la remuneración en este tipo de cargos, más allá de la estructura o la ingeniería. Yo creo que lo que puede incentivar es a desmitificar de que la vocación política, la vocación de servicio, la vocación y demás es transversal a todo el mundo y está presente. Bueno, yo creo que es un bien escaso. Hay muchos politólogos que se han dedicado a escribir en los últimos años sobre esto, que si hoy en día la gente de altas capacidades no tiene determinados incentivos para ocupar sus horas del día, su tiempo, que en realidad las ocupa y deja de hacer otras actividades, es muy difícil que se vuelque a la actividad pública a decir, quiero una mejor caja profesional. Entonces, sin defender esta votación, que creo que es inoportuna, en un mal momento, además hay ruidos políticos en la línea, yo creo que hay que discutir de que los cargos honorarios en altos espacios ejecutivos tienen que sí o sí tener cierta remuneración. No, a ver, yo tengo una diferencia de fondo con lo que planteaba el Neco, sobre todo en el análisis de lo que está pasando. A mí me parece que en la sociedad uruguaya, y uno lo puede ver a través de las encuestas y lo puede ver a través de lo que uno escucha, hay una creciente desafección política. O sea, la gente no se está ni sintiendo convocada, ni sintiendo representada, ni sintiendo contemplada, ni por el sistema político, ni por cómo está funcionando el país. Hay una incomodidad. Claro, es una incomodidad mucho más pasiva quizá que en otras épocas. Pero eso está sucediendo. O sea, el sistema político uruguayo, si bien uno lo compara con la región, es el más legítimo de toda América Latina, pero igual tiene una crisis de legitimidad. Y esas crisis de legitimidad se revierten haciendo cosas, transformando cosas. Y, o sea, parte de la tarea esencial, me parece, de la política es identificar dónde están los puntos críticos de una sociedad e intentándolos resolver. No tanto en esto que se ha convertido en una lucha de poder a ver quién gana la próxima elección. Lo que tú estás diciendo es que ahora sí habría incentivos, o debería haber incentivos, yo creo que para que el sistema político o la dirigencia política encarara estos asuntos. No lo están viendo, pero hay todo el tiempo hay una mayor demanda de la sociedad de resolver determinados problemas. Y la incomodidad con los políticos, ¿no? Y cómo se instalan estos discursos antipolítica tienen que ver con que la política no resuelve los problemas. Yo también quiero decir una cosa sobre la reforma. ¿Estamos cerrando? Sí, sobre esto que se habló de la reforma del Estado, y muchas veces cuando ves ese claim famoso de bajen el costo del Estado y no sé qué, yo no quiero achicar el Estado, realmente no quiero achicar el Estado. Si quiero hacerlo más eficiente, si quiero eliminar cosas que hay duplicadas, triplicadas y que son innecesarias, por supuesto que sí, pero no quiero bajar el costo del Estado, quiero que ese dinero se asigne a mejores sueldos de la policía, a más efectivos, a mejores y más docentes, a mejores sueldos para los profesionales calificados que están en el Estado y que el sector privado los llama y se tienen que ir porque les pagan mejor. A mí me gustaría no que baje el costo del Estado, que se reasignen los fondos del Estado, y así capaz podemos pagar mejores directorios o pagar en los directorios o en todas estas cosas que estuvimos rediscutiendo. Sí, pero ¿verdad?
No quiero abrir otra discusión acá, pero ojo que el gasto del Estado está altísimo, ¿no? Al punto de que no podemos pagarlo, ¿no? Bueno, depende para Hay qué. un déficit Es el segundo recurrente tema. Es el segundo tema. que nos complica la vida, el déficit del Estado. O sea que no estaría mal, El mayor déficit. no estaría mal intentar que ese costo bajara. No solamente redistribuir cómo se gasta, sino en la medida de lo posible que bajara, porque acumulamos deuda y deuda, ¿no? Antes de pagar al primer maestro, médico, policía del Estado, hay que gastar como 5 puntos del PIB en el déficit que tiene el BPS y las cajas. Tenemos Eso un también déficit hay que fiscal del pensarlo. entorno del 5, ¿no? Ahora lo abordamos. Está bueno eso. Seguimos en la tertulia, ya quedó insinuado por dónde viene el tema 2, pero no dijimos cuál es. Enseguida se entera.